Amor y tanta pasión por Dios. De verdad que hay una entrega que a mí me tiene sorprendida, que la gente se da al Señor, la gente busca de Él, siembra en el reino, y eso es algo hermoso. La disposición del corazón de este pueblo en este estado es hermoso, lo que yo he visto hasta el día de hoy. Y quiero que me acompañe por favor con su Biblia a Primera de Samuel 16. Amén. ¿Está por ahí? Primera de Samuel 16, versículo 1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificad. Él a Isaí y a sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo le desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó a Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Padre, te doy gracias por tu palabra. Oro en esta mañana para que un espíritu de revelación, de sabiduría, venga a este lugar. Que seas tú impartiendo sobre tus hijos tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Mire lo que estaba pasando.
Samuel había ungido a Saúl por primer rey de Israel. Y la actitud de Saúl no fue agradable a los ojos de Dios. Conocemos la historia, sabemos los errores que cometió Saúl en su momento. Y viene Jehová, Dios, a Samuel y le dice: yo he escogido a alguien conforme a mi corazón. Ve y úngelo. El ungimiento era un acto físico que consistía en untar o derramar aceite sobre la cabeza de alguien. Esto representaba que esta persona había sido elegida y apartada por Dios con un propósito divino. Eso es lo que estaba haciendo Samuel al ungir a David delante de sus hermanos, y era decirles: yo estoy escogiendo a este hombre, lo estoy apartando con un propósito divino. Y en ese momento dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre David. Y para nosotros la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que está sobre nosotros, representa esa unción, ese poder para nosotros llevar la palabra de Dios, para nosotros poder usar ese poder a favor de otros. Pero a pesar de que Samuel estaba ungiendo a David como rey, David no comienza a reinar en ese momento. David entra en un proceso de formación de su carácter. Empieza a pasar por diferentes pruebas, situaciones en las cuales Dios tenía que ir perfeccionando para, llegado el momento, entregarle aquel lugar de autoridad en el cual David iba a reinar. Y cuando ustedes y yo venimos a Cristo, viene esa unción sobre nosotros. Dios está diciendo: yo estoy apartando a esta persona para servirme, para que Él sea diferente a los demás, y yo voy a derramar ese poder sobre esta persona porque yo lo he escogido. Lo primero que usted tiene que entender, que cuando alguien es escogido, es ungido, ha sido hecho por Dios. Y a veces confundimos el proceso que aquella persona que ha sido escogida está pasando, y dices: bueno, ¿por qué está sufriendo tanto? ¿Por qué está pasando por tantas dificultades? ¿Que no se supone que fue escogido por Dios y que tiene un llamado de Dios? Pero resulta que esta persona está siendo perfeccionada. Está tratando Dios con su carácter. Hay algo que, una cosa es el temperamento que usted y yo podamos tener, y otra cosa es el carácter. Y hay personas que pueden tener un temperamento muy fuerte, pero sin carácter. Porque el carácter es la forma en que usted y yo reaccionamos ante las circunstancias. Aunque yo tenga un temperamento muy fuerte y de pronto pudiera ser muy explosivo, muy explosiva, pero el carácter me va a hacer sujetar mi temperamento a la palabra de Dios. Entonces David comienza a ser procesado para poder llegar a ese lugar de autoridad. ¿Y dónde lo pone el Señor? Con Saúl. Y yo quiero pensar que David dijo: ¿qué no se supone que yo era el rey? ¿Qué no se supone que me acaban de ungir como rey? ¿Por qué voy a servir a este hombre si ese es el lugar que a mí me corresponde? Pero la actitud de David, al tener un corazón conforme al de Dios, como la Biblia lo marca, él se sujetó a aquel hombre que representaba una autoridad en su vida y se convirtió en escudero, y empezó él a caminar y a pelear por el reino a favor de Saúl.
Y Saúl se levanta en contra de él y Saúl quiere, porque Saúl sabía que David había sido escogido por Dios. Y hay algo que debemos entender todos aquellos que hemos sido escogidos por Dios con un propósito. Y algo que Saúl descuidó, y fue la presencia de Dios. Saúl comenzó a amar más el lugar de autoridad que Dios le estaba entregando que la presencia de Dios. Y eso es lo que marcó la diferencia entre un Saúl y un David. David amaba la presencia de Dios más que a nada. No había guerra, no había situación que él pasara que lo pudiera hacer desprenderse de la presencia de Dios. Sin embargo, para Saúl no fue igual. Dios puso una autoridad sobre la vida de Saúl y era Samuel. Y Saúl escuchaba, o debería haber entendido que él escuchaba la voz de Dios a través de Samuel. Y llega el momento, acompáñeme. Primera de Samuel 15, un capítulo atrás. Dios le dice a Samuel: ve y dile a Saúl que vaya y haga guerra contra Amalec y los destruya a todos. Pero conocemos la historia. Saúl no obedece tal cual. Dios le había dado una instrucción y vemos una consecuencia de aquello en el versículo 30. Podemos ir ahí, porque Samuel le dice que por su desobediencia ahora Dios le había quitado el reino. Y el versículo 30 le dice: Saúl, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Pero cuando Samuel confronta a Saúl, la actitud de Saúl no fue de entendimiento y decir: he hecho algo, he desobedecido la voz de Dios, sino que para Saúl fue más importante que Samuel lo honrara delante del pueblo. Para Saúl era más importante lo que el pueblo decía y lo que el pueblo lo hablaba antes que lo que Dios le decía que tenía que hacer. Y Saúl termina amando más ese lugar de autoridad, de honra, de quedar bien con el pueblo y de escuchar, dejar de escuchar la voz de Dios. Y Dios le dice: yo te voy a quitar el reinado, te voy a arrebatar ese lugar de autoridad y se lo voy a entregar a otro que tenga un corazón conforme al mío y que obedezca lo que yo he dicho. Y tú puedes ver tristemente cómo este hombre pierde la presencia de Dios. La tenía ahí, estaba con él y despreció su presencia. ¿Sabes, iglesia? La presencia de Dios viene sobre ti muchas veces sin tú buscarla, sin tú pedirla, y despreciamos eso
porque no hemos entendido que es lo más valioso que puedes tener. Y yo, mientras estaba ahí y ustedes adoraban, yo podía ver una nube espesa de la presencia de Dios en este lugar. Algo tan hermoso, pero también algo del Espíritu me revelaba que muchos no han aprendido a valorar esa presencia. Que es más fácil venir a este lugar y sentir su presencia, pero tú sales afuera y las decisiones que tomas, prefieres otras cosas que lo que Dios te ha entregado. Y cuando Dios te llama a un lugar de autoridad, a un lugar de servicio, tú no puedes descuidar la presencia de Dios. Porque en el caminar te puedes enamorar de ese lugar de autoridad. En el caminar te puedes apasionar más por lo que otros dicen de ti, por buscar honra, por buscar renombre, por buscar fama. Y te olvidas que fuiste puesto ahí por Dios. Que ese lugar te lo entregó el Señor para tú servir al pueblo. Y que lo que tú tienes que escuchar es la voz de Dios, no la voz de aquel que te dice: ay, vas bien, eres perfecto. Cuando quizás la voz de Dios te está diciendo: yo necesito que tú vengas más a mi presencia para yo llenarte más de mí, para que tú puedas seguir ejerciendo el llamado que yo te he hecho. Y David, a pesar de todo el poder que Dios le estaba entregando, nunca descuidó, porque su corazón amaba al Señor. Su corazón era una búsqueda constante. Y cuando enfrentaba una situación, David no salía como usted y yo, sin pedir dirección. Usted y yo estamos enfrentando una situación y sale: yo lo voy a resolver, y no pides consejo, y no pides que Dios te direccione. David iba a la presencia de Dios. ¿Puedo, Dios, hacer esto? Y todavía no estaba reinando. Usted puede leer en la palabra cómo David, a pesar de que no estaba aún en el lugar que Dios había dicho que lo iba a poner, nunca descuidó eso. Siempre estuvo ahí. Dios, ¿qué debo hacer? Nunca se levantó en contra de Saúl. Jehová me libre de levantar mi mano contra su ungido. Y sabe que como iglesia nos es fácil levantar la mano contra los ungidos del Señor, porque a veces esbozamos palabras de nuestra boca que creemos que nunca van a llegar a los oídos de aquellos que Dios ha escogido. Y tú piensas que con eso, pero el Señor está oyendo tu voz. Y estás golpeando un lugar que en algún momento tú deberías de ocupar. Un lugar de autoridad. Porque algo que Dios te quiere entregar, iglesia, es autoridad. Hace falta que despierte y se levante una iglesia con la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Pero por causa de que la iglesia sigue contendiendo y peleando entre ella misma, aquel poder no puede venir, porque nos hemos olvidado de la presencia de Dios y estamos buscando más un lugar
de renombre. Primera de Samuel 15:12, ahí donde estamos, en el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Saúl, después de la victoria aparente que él había tenido, y aparente porque no había sido como Dios le dijo que tenía que ser, va y se levanta un monumento para él. ¿Sabe que muchas veces usted y yo levantamos un monumento de adoración sobre nosotros mismos? Muchas veces, en lugar de llevar a la gente a mirar a Cristo, que su mirada vaya al Señor, los queremos atraer hacia nosotros mismos. En lugar de llevar la adoración al Señor, estamos buscando que la gente reconozca algo. ¿De qué te puede valer eso? Eso estaba hablando del corazón de Saúl, de lo que había en él. Vamos un capítulo adelante, 16:14. Primera de Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sabe qué veo, pastor? Y es que ha habido ministros en este lugar donde la presencia de Dios ha venido sobre ellos, sobre sus iglesias, pero no han valorado la presencia de Dios. Y Dios va a quitar su presencia de esos lugares, y ustedes lo van a ver. Eso va a empezar a acontecer, porque hay un nuevo tiempo en el cual Dios está introduciendo a la iglesia. Una nueva era comienza y una era termina. Y para Dios introducir a la iglesia en ella, va a haber muchos cambios que van a venir. Y es que aquellos que no han valorado la presencia de Dios, Dios va a quitar su respaldo. Porque todo aquel a quien Dios llama, Dios lo respalda. Pero los que no tengan un corazón como el de David, que no busquen la presencia de Dios, la razón por la cual Dios te ungió, la razón por la cual Dios te escogió y te puso en este lugar de autoridad, y tú no entiendas que fuiste escogido para servir al pueblo de Dios, para servir a la iglesia, y no valores más su presencia, te va a ser quitado. Yo no sé si tú estás entendiendo el mensaje, pero yo siento mucho temor de Dios. Y es algo en lo cual tenemos que empezar a poner atención. David
tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Y sabe qué lo hacía ese corazón? David no peleaba con Dios. David, te va a venir esta consecuencia por aquello que hiciste. Y David decía, sí, Señor, está bien. Yo voy a pasar por ahí. Me voy a mantener firme y voy a confiar en ti. Y voy a seguir en tu presencia. Voy a seguir confiando que eres tú el que me hizo el llamado, que eres tú el que me posicionó en un lugar de autoridad, que tu presencia va conmigo. ¿Qué tanto tú y yo podemos anhelar que su presencia sea la que nos guíe? Saúl quería matar a David. ¿Cuántas situaciones has enfrentado en tu vida que has dicho, esta situación me va a matar? De esta situación yo ya no voy a poder levantarme. Y tú nada más ves a Saúl detrás de ti queriendo acabar con tu vida, queriendo terminar con tu vida, y dejas de buscar la presencia de Dios. Te cansas, te fatigas, te agotas, porque quizás no estás viendo la promesa que Dios te hizo. Porque Saúl le dijo a David, vas a reinar sobre Israel. Dios te ha entregado un lugar de autoridad. Pero ¿cuánto tiempo pasó David sin llegar a ese propósito? ¿Cuántos desiertos? ¿Cuántas guerras? Su vida en peligro constantemente. No creo que usted y yo hayamos pasado las situaciones que pasó David. Cuando usted y yo ya lo que deseamos es, ya Dios, búscate otro guerrero. Yo ya me cansé. Y David iba y se fortalecía en el Señor, porque amaba su presencia. Iglesia, la vida, las situaciones te van a sacudir. La vida del cristiano no es fácil. Pero Dios depositó su presencia sobre ti. Dios te escogió de entre tu familia y dijo, a este yo lo voy a apartar con un propósito. A este yo lo voy a atraer a mí para que sea apartado y yo derramar sobre él poder, unción, y que pueda ir y representarme a donde vaya. Dios te escogió, Dios te ungió. Fue Dios el que te hizo el llamado y no el hombre. ¿Cuántos en sus familias han escuchado alguna vez, ahí vas otra vez a la iglesia a ver al pastor? Ahí vas otra vez a la iglesia, ¿qué vas a ver al pastor a ese lugar? Porque no entienden que el que te hizo el llamado fue Dios y no el hombre. Y tú sufres en tu corazón y en tu mente, ¿cómo le explico a esta persona que yo voy buscando de Dios? Y aquí el problema es que Saúl sí supo que fue Dios el que le hizo el llamado. Porque así como ungió Samuel a David, así ungió a Saúl. Pero Saúl en el caminar se perdió. Saúl en el caminar prefirió honrarse a sí mismo. Y la diferencia la marcó David.
yo no me voy a perder. Quizás David, al estar tan cerca del rey Saúl, lo que estaba viendo era la forma de cómo no reinar. Quizás Dios lo puso ahí para que él viera cómo se gobernaba. Pero David, tú no vas a descuidar mi presencia. Tú te vas a mantener en mi presencia. Y es cansado. Es cansado tener que estar peleando y tener que estar luchando contra todo lo que se levanta a tu alrededor para tratar de detenerte. David en algún momento pudo haber dicho: ya, hasta aquí llegué. Yo creo que Samuel se equivocó y la palabra que me dio no era tan certera. Pero en lugar de eso se mantuvo firme, porque nunca perdió la comunión y el contacto con aquel que le había hecho ese llamado. Dios te escogió. Si de algo tú te tienes que ir convencido esta mañana en tu corazón, es que Dios te escogió y te escogió para cosas grandes. Que Dios decidió traerte al conocimiento de su verdad para entregarte cosas grandes. Y esas cosas grandes tienen que ver con tu restauración, con tu sanidad, con tu libertad, con la libertad de tu casa, de tu iglesia, de tu ciudad. La iglesia necesita entender que Dios la escogió para manifestar su poder allá afuera. Que Dios ungió a su iglesia con el poder del Espíritu Santo para manifestarse afuera. Que tú no vienes a este lugar para escuchar un sermón y que ese sermón te haga sentir bonito por una hora, y cuando salgas afuera ya para el lunes o martes ya no te alcanzó la unción, porque ya te cansaste. Pero ¿sabes por qué? Porque tú no llegas a tu casa y tienes un altar para el Señor, porque dejas la presencia de Dios aquí y dices: ya quiero que llegue el domingo otra vez para ir a la presencia de Dios y llenarme y salir con paz. Pero como el pueblo de Israel empezamos a dar vueltas en el desierto, y vienes el domingo, agarras un poquito de unción y te vas y iglesia, tú fuiste escogida para tú levantar un altar en tu casa y que la presencia de Dios no te falte. Que la presencia de Dios te alcance en cada momento de tu vida. Que cuando enfrentes las circunstancias, tú puedas decir: la presencia de Dios está conmigo. Y cuando tengas dudas sobre lo que está pasando, sobre lo que está por venir, tú puedas venir a este lugar y buscar dirección. Pero la unción, iglesia, la presencia de Dios no se queda aquí. Son tu autoridad. Ellos son quien te van a guiar. Pero ¿sabes a dónde te van a guiar? A la presencia de Dios. Ellos te tienen que enseñar a ti cómo buscarlo a Él. Porque el que debe brillar en la iglesia es Cristo. El que debe ser el de las luces a donde nosotros volteemos es Cristo. Pero tú a veces no miras cómo lo hace mi pastor. ¿Cómo es que él busca la presencia de Dios? ¿Cómo es que ese respaldo está con él? Y eso es lo que tú tienes que buscar. ¿Cómo es que puedo lograr yo que la presencia de Dios esté conmigo y a donde quiera que vaya yo la manifieste? Cuando usted me habló
por teléfono, yo estaba en mi trabajo. Mi trabajo es una cosa estresante, como no se imagina. Mucho estrés, mucho estrés. Entonces, uno se acostumbra a eso. Es como, no sientes ya que estás estresado porque vives en constante estrés. Pero cuando yo contesto su llamada y escucho su voz, una paz vino sobre mí. Usted no oró por mí, usted no me dio palabra, no, nada. Simplemente se presentó. Y ahí sentí que yo hoy andaba bien estresada, pero sentí esa paz. Y dije, ¿qué es lo que tiene Dios en ese lugar? Y tuve una visión. Y yo veía un aceite que se derramaba sobre usted, cubierto por completo de aceite. Y yo vengo a este lugar de parte del Señor a confirmarle que Dios mismo fue el que lo escogió y Dios mismo fue el que lo ungió. Y ese llamado Él lo respalda. Quizá no ha llegado todavía al lugar donde Dios lo quiere posicionar, pero va a llegar. Y cada desierto que usted pase y todo lo que ha pasado es porque Dios ha ido perfeccionando su carácter para entregarle el lugar de autoridad que Él le quiere dar. Porque no es solo esta iglesia, pastor. No es solo este lugar. Dios los va a llevar a más. Y sabes, a veces como mujeres que están al lado de un pastor se cansan, se agotan, porque uno dice, bueno, porque como que él es el de la unción y él es el del llamado, pero ¿sabe qué, pastora? Usted tiene algo bien especial y hay una fuerza dentro de usted. Créame, la presencia de Dios está sobre usted. Y la presencia de Dios está sobre usted no por causa de Él, sino porque usted busca a ese Dios de la gloria, a ese Dios que le ha hablado en la intimidad. No calle su voz, escuche lo que Dios dice, porque mucho de lo que Dios le habla a Él le va a bendecir, lo va a direccionar. No se canse de buscar la presencia de Dios. Pero ¿sabes cuál es sí la diferencia contigo, iglesia, en este lugar? Es que yo veía que la presencia de Dios descendía por la adoración de este hombre. Tienes a un pastor que hace descender la presencia de Dios. Necesitas empezar a buscar eso. ¿Cómo yo logro conectarme a ese manto, conectarme a esa unción y yo llevarla? Porque ahí está. Y está esperando que tú decidas ir y tomarla. La presencia de Dios estaba con Saúl. Y Saúl despreció esa presencia. Dios se lo dijo a Samuel: por cuanto él se olvidó de mí, yo lo voy a desechar. Dios es bueno, pero si tú no valoras su presencia, esa presencia tú tienes que entender esta mañana que el Señor te ha entregado lo más valioso que una iglesia pueda tener: su presencia. Y no cualquier iglesia. En el tiempo que viene se va a manifestar la presencia de Dios. Que no te pase de noche
el llamado que Dios hoy te está haciendo. Busca que Dios descienda sobre ti. Busca que el Señor permanezca en tu casa. Levanta un altar. Levanta un lugar de adoración y lleva a tu familia ahí. No me quiero alargar mucho con el mensaje, porque siento que lo que Dios tenía que decir es suficiente. Y a veces esperamos que Dios toque una emoción. Y sabe que si algo yo entendí al venir a este lugar cuando se me hizo la invitación fue: yo no voy a ir a emocionar a la gente. Yo no voy a ir de parte de Dios a decirles algo que les emocione. Yo sentí de parte del Señor el que venía a sacudir tu espíritu y que entiendas que tienes un llamado, que Dios te ha escogido para cosas grandes, pero que todo eso es vano si su presencia no te acompaña. Que si tú no entiendes que eso es lo más valioso que el Señor te puede entregar, no tienes nada. Porque el lugar de autoridad no es lo más valioso que Dios te ha entregado. El que tú ministres en el altar, el que tú seas líder de algún ministerio, no es lo más valioso que Dios te entregó. David entendió que el reinado no era lo más valioso que Dios le estaba entregando. Era que el Espíritu del Señor descendió sobre él cuando Samuel lo ungió. Así mismo, cuando Dios te escoge, te aparta, su presencia desciende sobre ti. No cierres tus oídos a su voz. Muchas veces te ha hablado el Señor. Muchas. Ya no cierres tus oídos. Deja que el Señor haga lo que tenga que hacer en ese corazón. A veces es duro el proceso y duele y no queremos abrirle el corazón al Señor porque sabemos que va a doler. Y te va a doler. Pero la recompensa va a ser grande. Cuando tú sientas la sanidad en tu corazón, el bálsamo, cómo Dios te abraza, cómo Dios te reconforta, tú vas a bendecir el dolor que pasaste y el proceso que viviste. Porque ahora vas a tener su presencia sin nada que te estorbe, sin nada que te moleste. Eso es lo que Dios te quiere entregar, mujer, y hace mucho tiempo que te está buscando. No cierres tu oído. Busca, iglesia. Busca con todo tu corazón. Escudriñate. Señor, en algún momento yo hice lo que Saúl. Amé más el pedirte. Amé más lo que podías ofrecerme que tu presencia. Descuidé, Señor, tu corazón. Este es el tiempo y este es el llamado que te hace Dios esta mañana. No descuides lo más valioso que yo te entregué. No descuides lo más valioso que Dios te está entregando, mujer. Porque en eso vas a encontrar bendición.
Es buena la sanidad. Es hermoso cuando Dios viene y te da algo que le estabas pidiendo con mucho anhelo. Y usted ha visto respuestas de parte del Señor. Cosas que le ha pedido ahí en oración y el Señor, aquí está, te lo entrego. Pero este tiempo Dios quiere llenarla de su presencia, para que ya no sea solamente usted quien sea bendecida, sino que ahora otros puedan decir: esta mujer ha sido escogida por Dios. Voy a ir, va a orar por mí y voy a tener una respuesta del Señor. No te enamores tanto del lugar de autoridad. Enamórate de la presencia de Dios. ¿Qué te parece que te pones de pie, iglesia, esta mañana? Y busca con todo lo que tienes hoy que el Señor descienda sobre ti. Que sea Dios el que esta mañana hable a tu corazón.